Hay una verdad incómoda que nadie quiere decirte. Las mujeres no se obsesionan con el hombre que siempre está disponible, sino con aquel que las desconcierta, que las intriga, que despierta en ellas un torbellino de emociones que no saben cómo controlar. Y lo más brutal es que, mientras muchos hombres se desgastan rogando, complaciendo y demostrando su interés de mil maneras, son otros los que, sin buscarlo de forma directa, se convierten en una obsesión ardiente en la mente femenina. Pregúntate algo, ¿por qué algunas mujeres recuerdan durante años a un hombre que apenas tocó su vida, mientras olvidan en días a quien estuvo siempre dispuesto a darlo todo? La respuesta es simple y devastadora. El deseo no nace de lo seguro, sino de lo incierto. La obsesión sexual no aparece en la abundancia de atenciones, sino en los silencios, en lo que se oculta, en aquello que deja espacio para que la imaginación haga su trabajo. Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology reveló que la mente humana se engancha más con lo incierto que con lo predecible, lo mismo que genera adicción a los juegos de azar o a las redes sociales, es lo que puede convertir a un hombre en la droga emocional de una mujer. Y aquí está la advertencia. Si no entiendes cómo funciona este principio, seguirás siendo el buen chico invisible, el que da todo y no recibe nada. Pero si aprendes a despertar esa grieta entre lo que muestras y lo que callas, te conviertes en la fantasía que no sabe cómo dejar de pensar. Quédate hasta el final de este video, porque no solo te voy a mostrar cómo evitar los errores que matan el deseo, sino que descubrirás el arte secreto que transforma tu presencia en obsesión sexual sin necesidad de rogar. El hombre moderno ha sido educado para creer que la mejor manera de conquistar a una mujer es darle todo lo que pide, adelantarse a cada necesidad y convertirse en su sombra constante. Ese es el espejismo del hombre bueno. Cree que entre más disponible esté, más ella lo valorará. Pero la paradoja es devastadora. Cuanto más da, menos recibe. Cuanto más se entrega, más invisible se vuelve. Carl Jung lo resumía con crudeza. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y el hombre que niega su propio deseo por miedo a perderla, termina sometido a una dinámica de vacío emocional donde él da todo y recibe migajas de atención. El problema no es la bondad en sí, sino la predictibilidad. La mente femenina, al igual que la mente humana en general, necesita tensión, misterio y pequeños vacíos para mantener la atención activa. Pero el hombre que siempre responde, que siempre está, que siempre dice sí sin cuestionar, elimina cualquier espacio de intriga. Se convierte en un libro ya leído, en una película cuyo final se conoce desde el inicio. Piénsalo. ¿Qué valor tiene un tesoro si siempre está al alcance de la mano? La obsesión no se alimenta de lo accesible, sino de lo que parece escapar por entre los dedos. Muchos hombres se preguntan, ¿por qué me dejó por alguien que ni siquiera la trataba tan bien como yo? La respuesta está en el error invisible. La sobreatención mata el deseo, porque ahoga la imaginación. La raíz del error masculino está en confundir bondad con atracción. Ser atento, cariñoso y disponible es un valor humano, pero no es lo que enciende el deseo femenino. Cuando un hombre cree que la fórmula para despertar obsesión es estar presente las 24 horas, responde a cada mensaje al instante y sacrifica su vida para demostrar interés. Lo que en realidad genera es una sensación de monotonía. La mujer sabe que él estará ahí, pase lo que pase, y la mente humana desprecia lo que percibe como seguro e inevitable.
Esther Perel lo ha repetido en sus investigaciones. El deseo necesita misterio y distancia. La pasión muere cuando todo está demasiado accesible. En otras palabras, la previsibilidad es la enemiga de la atracción. El hombre que nunca deja un espacio vacío, nunca da la oportunidad a la mujer de imaginar, dudar o idealizar. Y lo que no se imagina, no obsesiona. Un ejemplo cotidiano lo ilustra con claridad. Piensa en las series de televisión que terminaste abandonando porque ya eran predecibles. Cada episodio daba lo mismo, no había sorpresa ni tensión. Eso mismo ocurre con las interacciones emocionales. Si cada gesto tuyo es anticipable, pierdes magnetismo. El hombre bueno cae en la trampa de creer que la mujer lo elegirá por su constancia ciega. Pero la realidad psicológica es más cruel. Cuando no dejas espacio para la intriga, te conviertes en parte del paisaje. No molestas, pero tampoco fascinas. Estás, pero no generas tormenta interna. Y aquí surge la clave brutal. La obsesión femenina nace del contraste entre lo visible y lo oculto, de esa línea fina que no se revela del todo. El hombre que aprende a no entregarse de inmediato, que conserva misterio en sus silencios y en su presencia medida, se convierte en el enigma que ella quiere descifrar una y otra vez. La obsesión no se construye en la calma, sino en la tormenta interior que provoca el no saber con certeza. La mente humana, y en especial la femenina en el ámbito erótico, se alimenta de la tensión entre lo que desea y lo que teme perder. Por eso, lo incierto tiene un poder adictivo. Es el mismo mecanismo que hace que millones no puedan dejar de apostar en un casino o revisar compulsivamente sus redes sociales. Nunca saben qué vendrá después. Y justamente esa duda se convierte en un anzuelo imposible de ignorar. Un estudio de Robert Sachonk, pionero en la psicología social, mostró que las emociones intensas se refuerzan cuando no hay plena claridad. La incertidumbre actúa como gasolina emocional, amplificando tanto el deseo como la ansiedad. Cuando una mujer no sabe exactamente qué sientes, hasta qué punto la deseas o qué lugar ocupa en tu vida, su mente empieza a llenar los vacíos con proyecciones, fantasías y miedos. Y esa mezcla se convierte en un ciclo que la atrapa. Imagina dos escenarios. En el primero, un hombre responde de inmediato, siempre con frases dulces, siempre predecible. En el segundo, un hombre es atento, pero no siempre disponible. Su silencio a veces se extiende y su mirada guarda secretos. ¿Cuál de los dos ocupa más espacio en la imaginación de una mujer? Exacto, el segundo, porque lo incierto deja preguntas abiertas y la mente no tolera dejar una pregunta sin respuesta. Este es el lenguaje oculto de la ansiedad erótica. No se trata de maltrato ni de indiferencia, sino de generar un vaivén emocional que la saque de la rutina mental. Un vaivén donde cada interacción es una moneda al aire, un quizá que la obliga a volver una y otra vez al mismo punto. Y aquí surge la paradoja más poderosa. La mujer no se obsesiona por lo que entiende, sino por lo que no logra descifrar. La obsesión femenina funciona como un péndulo. Se mueve entre el deseo y la duda, entre la ilusión y la inseguridad. Es ese vaivén el que mantiene viva la atención. Cuando un hombre elimina la incertidumbre, pensando que así ganará seguridad, lo que consigue es matar la intriga. Pero cuando aprende a sostener espacios de ambigüedad, crea un terreno fértil, un terreno donde la imaginación femenina no descansa. William James, considerado el padre de la psicología moderna, decía que la mente se aferra más a lo que no puede resolver que a lo que ya entiende. Y es aquí
donde el deseo se vuelve adicción. Una mujer puede estar rodeada de hombres dispuestos a darle certeza, pero su atención quedará atrapada en aquel que deja puertas abiertas. Ese enigma se convierte en un imán emocional que la atrae incluso contra su propia lógica. Lo incierto genera picos emocionales. La adrenalina de no saber si contestará, la intriga de una mirada que no se traduce en palabras, la tensión de un gesto ambiguo. Estos microchoques activan la dopamina, la misma sustancia que se libera en los juegos de azar o en una montaña rusa. Y como toda dopamina, crea hábito, necesidad, búsqueda compulsiva. Por eso, la obsesión sexual no nace de un camino recto y plano, sino de un recorrido con curvas, con altibajos, con momentos de fuego y momentos de sombra. Lo que la mujer no controla es justamente lo que más la atrae, no porque disfrute del dolor, sino porque la incertidumbre abre posibilidades que su mente quiere resolver. Y aquí aparece la clave que diferencia al hombre olvidable del hombre inolvidable. El primero busca dar certezas inmediatas. El segundo sabe que el deseo se cocina en la intriga. El que entiende esto ya no busca perseguir, sino crear silencios estratégicos, gestos ambiguos y presencias dosificadas. Ahí, en ese delicado equilibrio, la ansiedad erótica se convierte en obsesión ardiente. La mayoría de los hombres cree que la clave para atraer a una mujer está en decir más, halagar más, prometer más. Se esfuerzan en llenar cada vacío con palabras, como si el silencio fuera un enemigo a vencer. Pero lo que no entienden es que, en el terreno del deseo, el silencio puede ser más erótico que cualquier discurso. El psicoanalista Jacques Lacan decía: el deseo es el deseo del otro. Es decir, el deseo no surge de lo que explicamos, sino de lo que dejamos en sombra, de aquello que la otra persona intuye, pero no posee del todo. En una mirada sostenida, en un gesto breve, en un silencio incómodo pero cargado de energía, puede nacer más obsesión que en 100 frases de conquista. Piensa en una escena de cine. Los diálogos pueden ser intensos, pero lo que realmente queda grabado en la memoria es esa pausa en la que dos personajes se miran sin hablar. Es ahí donde el espectador imagina, donde el vacío se llena con fantasías propias. Exactamente lo mismo ocurre en la mente femenina. Lo que no se dice abre un espacio de imaginación mucho más poderoso que lo explícito. El error está en hablar demasiado pronto, en explicar lo que sentimos, en repetir «me gustas» hasta que la frase pierde fuerza. El misterio se desarma cuando todo se pone en palabras. Lo que obsesiona no es el mapa completo, sino las piezas sueltas que la mente debe ensamblar. La mirada que desarma no busca complacer ni invadir, sino sostener una tensión que la otra persona no puede resolver de inmediato. Una mirada firme, cargada de intención, puede hacer que ella se pregunte: ¿qué está pensando? ¿Por qué me mira así? ¿Qué oculta? Y esas preguntas, más que cualquier declaración, son el inicio de la obsesión. El silencio incómodo aterra al hombre inseguro, pero es el terreno donde nace la imaginación femenina. Mientras uno habla sin parar para llenar el vacío, el hombre que domina el arte del silencio permite que sea ella quien complete la escena. Y en esa construcción mental, el misterio se amplifica. Albert Mehrabian, psicólogo pionero en la comunicación no verbal, demostró que más del 90% del impacto en la atracción proviene de lo que no decimos: tono de voz, gestos, miradas, pausas. Esto significa que el exceso de palabras no solo es innecesario, sino que puede debilitar la tensión que realmente engancha.
Imagina una cita. Él la escucha con atención, sonríe de forma sutil y la observa en silencio durante unos segundos. Ella, sin entender por qué, empieza a sentir calor en el pecho. No es lo que él dijo, es lo que él no dijo. Su mente comienza a buscar significados. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué me mira así? ¿Será deseo o algo más profundo? Esa búsqueda interna es el combustible de la obsesión. El silencio, cuando se sostiene con seguridad, no es vacío, es un contenedor de energía erótica. Es como una cuerda tensada que no se rompe. Mientras más dure, más vibrará. Un hombre que puede estar en silencio sin incomodarse proyecta seguridad, profundidad y dominio interno. Y eso despierta en la mujer la sensación de estar frente a alguien que no necesita mendigar aprobación. Por eso, la clave no es hablar más, sino saber cuándo callar. No responder de inmediato, no explicar cada gesto, no desarmar el misterio con confesiones prematuras. El hombre que mira y calla, pero lo hace con intención, es el que logra que la mujer lo piense, incluso cuando ya no está frente a él. Así, la obsesión empieza a crecer no en lo evidente, sino en lo sugerido. La fuerza de un hombre no está en la cantidad de palabras que pronuncia, sino en la energía invisible que proyecta con su presencia. Una mujer puede olvidar fácilmente lo que le dijiste, pero difícilmente olvidará cómo la miraste o cómo se sintió a tu lado en silencio. Ese registro emocional es mucho más duradero que cualquier discurso. El filósofo Friedrich Nietzsche lo expresó con claridad. Lo que más nos persuade no es la razón, sino el tono, el aire, la mirada. Y es que el cuerpo comunica lo que la boca nunca alcanza a transmitir. Un roce ligero en el momento adecuado, una pausa antes de responder, un gesto contenido en lugar de un halago explícito. Son detalles que generan un eco en la mente femenina mucho más potente que cualquier declaración. El error de muchos hombres es pensar que la atracción se gana con grandes acciones, con demostraciones exageradas o con frases rebuscadas. En realidad, lo que despierta obsesión es lo sutil. Una mirada que dura medio segundo más de lo normal. Un silencio que obliga a pensar. Un gesto que parece accidental, pero está cargado de intención. Esa ambigüedad convierte al hombre en un acertijo emocional. La obsesión nace de lo incompleto, de lo que no se resuelve a la primera. Si cuentas toda tu historia en un solo encuentro, matas el misterio. Pero si dejas cabos sueltos, si permites que el silencio hable por ti, su mente volverá una y otra vez para intentar atar los hilos. Y en esa repetición, en ese esfuerzo interno por descifrarte, se va tejiendo el hilo de la obsesión. El hombre que domina el lenguaje del silencio y de la mirada no necesita perseguir. Su sola presencia crea un vacío lleno de preguntas. Y esas preguntas, más que cualquier promesa verbal, son las que la mantendrán pensando en ti incluso cuando cierres la puerta y te marches. Hay una verdad que muchos hombres se niegan a aceptar. La presencia constante mata el deseo. Estar siempre ahí, responder de inmediato, mostrarse disponible a cada instante puede parecer un gesto de amor. Pero en el lenguaje secreto de la atracción es el camino más rápido hacia la indiferencia. El deseo no respira en la saturación, sino en el vacío. La psicología del apego muestra un fenómeno fascinante. Cuanto más inseguro es el vínculo, más fuerte puede ser la fijación emocional. Esto no significa que debas ser cruel o ausente sin sentido, sino que el espacio es lo que permite que la imaginación trabaje. Cuando no estás, tu recuerdo crece.
Cuando te retiras, tu silencio se llena de significados. La mente femenina no soporta el vacío sin respuesta. Lo llena con hipótesis, con fantasías, con imágenes que se vuelven más intensas que tu presencia física. Piensa en la música. Las notas no serían nada sin las pausas. El silencio entre un acorde y otro es lo que da fuerza a la melodía. Lo mismo ocurre en la atracción. Es en tus ausencias donde ella siente la melodía más fuerte. Tu constante presencia es ruido. Tu espacio, en cambio, se convierte en eco. El error de muchos hombres es creer que si se alejan un poco, la mujer los olvidará. La realidad es opuesta. Cuando estás siempre disponible, no dejas espacio para que te extrañe. Pero cuando tu presencia se dosifica, cada encuentro se vuelve especial. Cada mensaje se siente valioso. Cada mirada cobra un peso distinto. El vacío no es rechazo, es estrategia. No es indiferencia, es magnetismo. Al retirarte con elegancia, no la estás perdiendo. La estás obligando a buscarte dentro de su propia mente. Y ahí es donde la obsesión empieza a crecer. Y lo más poderoso es que este principio no es nuevo. Los filósofos del deseo ya lo sabían. Simone de Beauvoir escribió que el amor se alimenta de la ausencia tanto como de la presencia. El poder del vacío no consiste en desaparecer sin sentido, ni en jugar con los sentimientos de manera cruel. El vacío eficaz es estratégico, no punitivo. Es la decisión consciente de no estar siempre disponible, de no responder de inmediato, de conservar espacios personales que mantengan viva la intriga. Cuando un hombre entiende esto, descubre que la distancia no enfría. Al contrario, intensifica. Es en la ausencia donde ella empieza a buscarte en sus pensamientos, a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, por qué no escribiste todavía. Ese espacio, que para muchos hombres significa perder terreno, en realidad es el campo donde florece la obsesión. El psicólogo John Bowlby, en su teoría del apego, demostró que la distancia activa mecanismos emocionales profundos. La mente, al no tener certeza, comienza a elaborar narrativas. Y esas narrativas, cargadas de ansiedad y deseo, son las que convierten a una persona en objeto de fijación. Lo incierto duele, pero también magnetiza. La clave es el equilibrio. Si el vacío es demasiado largo, se transforma en abandono. Si es demasiado corto, no alcanza a despertar deseo. El hombre que sabe retirarse en el momento justo, como quien levanta la copa antes de vaciarla del todo, es el que deja a la mujer con sed. Esa sed es la semilla de la obsesión. Piensa en el arte de la jardinería. No se riega una planta cada segundo, porque se pudriría. Se le da agua en el momento adecuado y luego se deja que la tierra respire. Así ocurre con el deseo. Tu presencia constante asfixia, pero tu ausencia medida hace que ella crezca hacia ti. El vacío no es debilidad, es poder. Es mostrar que tu vida no gira en torno a ella, que tu mundo sigue existiendo y que tu valor no depende de su aprobación. Y en ese contraste, en esa autonomía, es donde surge la atracción más fuerte. Porque al final, el deseo no se sostiene en la rutina, sino en la distancia que despierta la pregunta: ¿qué pasará cuando lo vuelva a ver? El mayor error de muchos hombres es mostrar todas sus cartas demasiado pronto. En su desesperación por ser aceptados, abren su vida como un libro sin páginas ocultas. Confiesan todo, revelan cada pensamiento, entregan cada secreto. Y lo que al inicio parece transparencia, pronto se convierte en aburrimiento. El deseo necesita misterio, necesita zonas oscuras,
que inviten a explorar. Carl Jung decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero para que esa reacción ocurra, debe existir una chispa, un enigma no resuelto. La obsesión no nace de lo que se entiende, sino de lo que nunca termina de resolverse. Una mujer puede sentirse cómoda con el hombre predecible, pero se obsesiona con aquel que no logra descifrar del todo. Ese que parece cercano y distante a la vez, seguro pero enigmático, disponible pero nunca del todo entregado. Esa ambivalencia la obliga a volver una y otra vez, como quien intenta completar un rompecabezas del que siempre falta una pieza. El misterio no es fingir ser alguien que no eres, ni inventar historias falsas. El misterio verdadero surge de la profundidad interior, de tener un mundo propio, pasiones, silencios, contradicciones, capas que no se revelan en la primera conversación. Cada vez que ella cree conocerte, descubre un matiz nuevo, y esa imposibilidad de encasillarte es lo que te convierte en inolvidable. La psicología cognitiva lo confirma. Los seres humanos recuerdan más intensamente aquello que quedó inconcluso. Se llama efecto Zeigarnik. Lo inacabado persiste en la memoria con más fuerza que lo completo. Y cuando aplicas este principio en el terreno emocional, te conviertes en un recuerdo imposible de borrar. Porque el hombre misterioso no se explica, se intuye. Y lo que se intuye se persigue hasta el límite. Convertirse en obsesión no es cuestión de técnicas superficiales, sino de entender la naturaleza del deseo femenino. Ella no quiere un hombre que se desnude por completo en la primera cita, ni alguien que entregue su vida como un contrato sin cláusulas ocultas. La obsesión surge del enigma, de esa grieta entre lo que muestras y lo que callas, entre lo que revelas y lo que ocultas. El hombre que se convierte en destino no es el que corre detrás, sino el que sabe detenerse y dejar que lo sigan. No es el que llena cada espacio con explicaciones, sino el que calla y permite que su silencio se vuelva pregunta. No es el que está siempre, sino el que se retira a tiempo para que su ausencia tenga peso. La mujer puede tener 1000 certezas, pero nunca se obsesionará con lo seguro. Se obsesionará con el misterio que no logra resolver, con la profundidad que nunca se agota, con la mirada que parece decir más de lo que revela. Ese hombre se convierte en una herida dulce. Es una música que nunca se termina, en una llama que no se apaga porque nunca se entrega del todo al viento. El filósofo Søren Kierkegaard escribió: el secreto de la vida está en comprender que no se trata de resolver, sino de mantener la tensión. Y en el terreno del deseo, esa tensión es lo que convierte a un hombre en inolvidable. No busques ser el héroe perfecto ni el amante complaciente. Conviértete en el enigma que ella nunca termina de descifrar. Porque lo que no se resuelve, lo que no se conquista del todo, lo que no se entrega en exceso, es lo que se persigue para siempre. Al final, la obsesión sexual no nace del control, sino del misterio. Y el misterio no se fabrica, se encarna.